Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en esta mañana nos toca estudiar acerca del libro de Santiago capítulo 3. Así que te invito a que lo busques en tu Biblia, Santiago capítulo 3. Y aprovecho este tiempo para hacerte una pregunta. Y mientras lo buscas, el que lo tenga, te pregunto, ¿de qué pensás o de qué habla el libro, el capítulo 3 de Santiago? Bueno, seguramente dijiste la lengua, y sí, porque es el título, pero tenemos que entender que el problema principal en este capítulo no es la lengua en sí, sino que la lengua es el ejemplo que usa Santiago para poder describir el problema. El problema lo vamos a encontrar en el versículo 1. Fíjate lo que dice. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice que había personas dentro de la congregación que se estaban promoviendo a sí mismos como maestros. Estaban tomando el lugar de maestros, siendo que no tenían el llamado, ni siquiera tampoco la capacitación adecuada para poder enseñar a la iglesia. ¿Y por qué pasaba esto? Bueno, porque en este tiempo particular, esta iglesia primitiva estaba siendo perseguida, había sido echada, podríamos decir, de Jerusalén, y no tenía liderazgo porque los apóstoles habían quedado en Jerusalén. Es decir, que estaban ellos solos y no había personas idóneas para la enseñanza, no había personas que puedan liderar en ese tiempo particular la iglesia, por lo que había muchos que habrán dicho, bueno, yo sé del Antiguo Testamento, yo sé de las Escrituras, yo sé esto, yo lo otro, yo puedo ser maestro. Y comenzaba a enseñar a pesar de no tener la capacitación adecuada. Pero además de esto, el motivo por el cual querían enseñar, era un motivo erróneo. Sabés que en ese tiempo tenemos que entender de que los maestros eran considerados como personas con doble honor. Era un puesto alto, digamos, podríamos decir, en la jerarquía eh, de esos tiempos, ya así para los judíos, por ejemplo. Era un lugar de prestigio. Y por esto había personas que se estaban levantando y se autoproclamaban maestros. Ahora, esto había traído serios conflictos en la iglesia, había traído divisiones, había contiendas, dice. En el versículo 14 dice contención. Esta palabra contención en el original, en el griego, es la palabra eriteia. Esta palabra era usada para describir los enfrentamientos políticos. Y cuando hay enfrentamientos políticos, significa que hay dos partes, ¿no? Al menos. Por ejemplo, nosotros vimos no hace mucho tiempo esos debates políticos entre los diferentes postulados para presidente. Y siempre en esos enfrentamientos hay dos pilares fundamentales. Hay una persona que habla bien de sí misma. Dice, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer lo otro. Y el segundo es, yo voy a hablar mal de la otra persona. Porque te es un ladrón, este no hizo nada, esto y lo otro. Y ataques, y conflictos, y contiendas. Y esto era lo que estaban provocando. Había divisiones en la iglesia que más adelante las vamos a ver el domingo que viene, de mucho más de cerca en el capítulo 4, que hablará acerca de esto. Ahora, había personas que estaban haciendo maestros a sí mismos, pero Santiago les va a decir como que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque los que son maestros tienen que saber que van a recibir mayor condenación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en realidad si fuera mayor una condenación, las personas prácticamente no enseñarían nada, porque como, digamos, uno tendría que ser muchísimo más cuidadoso, porque podría ser condenado. No, yo no quiero que me condenen, entonces no enseño nada. No se trata de eso, porque en el libro de Romanos, capítulo 8, Pablo va a decir que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso tenemos que entender de que acá lo que quiere decir es un juicio más severo. Sabés que todos nosotros como hijos de Dios, aquel que haya recibido a Cristo como un Salvador, va a pasar en un momento por lo que es el tribunal de Cristo. Y allí se van a juzgar sus obras dentro del cuerpo de Cristo, es decir, una vez que hayamos recibido a Cristo como Salvador, para adelante, y se van a juzgar las obras, las buenas o las malas, dentro de ese cuerpo. Pero es un juicio que no es que determina una condenación, sino que determina el galardón, determina el premio que uno recibe por las cosas que ha hecho. Y Santiago va a decir de que aquel que enseña va a tener un juicio más severo. ¿Y por qué motivo podríamos pensarlo? Bueno, obviamente es por la influencia que ejerce una persona que enseña. Yo si enseño algo a alguien que
que antes no lo sabía, significa que lo que yo le enseñe a él, esa persona va a hacer exactamente lo que le diga. Y si yo estoy equivocado, esa persona también va a estar equivocada. Y yo hice equivocar a esa persona por lo que yo en ese día voy a estar dando cuenta por lo que yo hice y también por lo que hizo el otro que yo le enseñé. Y de esto se trata justamente, de la influencia que nosotros ejercemos sobre los demás. Y no necesariamente teniendo que ser maestros, habiendo recibido el don de la enseñanza. Porque sabes que dice que todos tenemos lengua, todos tenemos una boca, todos hablamos. Y de una manera u otra influenciamos a los demás con nuestras palabras. Por eso tenés que tener mucho cuidado con lo que decís, porque podés hacer tropezar a los demás. Y eso es lo que dice en el versículo 2. Fíjate lo que dice. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Y acá esta palabra, todos ofendemos, esta palabra ofender, es hacer tropezar, justamente. Y lo interesante es que Santiago se está poniendo en la misma bolsa y nos pone a todos en una bolsa y dice que todos ofendemos. A mí me gustaría como que subrayes, si querés, en tu Biblia, todos y muchas veces. Dice que todos ofendemos, todos hacemos tropezar. Y encima dice muchas veces. Seguramente te ha pasado que alguien alguna vez te ofendió con las cosas que te dijo. O quizás fuimos ofendidos por algún chisme o por algo en algún momento dentro del cuerpo de Cristo. Y existen personas por ahí muy susceptibles que quedan muy heridas. Ahora tenemos que entender lo siguiente. Dice la palabra de Dios que todos ofendemos. Es decir, que vos también ofendés. Y lo haces muchas veces. Ahora, no es para avalar que hablen mal de los demás, no es para avalar que alguien enseñe mal, para nada, no debería ser así. Sin embargo, antes de ofendernos, antes de cortar vínculos, antes de causar contiendas, problemas internos en la iglesia, tenemos que entender de que todos ofendemos y muchas veces. Y algo más importante, tenemos que entender lo que Cristo hizo en nosotros, de lo que Cristo nos perdonó a nosotros. Y pensando en el perdón de Jesús, nosotros también tenemos que tener la capacidad de perdonar a los demás. Y también de pedir perdón, de darnos cuenta de lo que hemos hecho. Ahora dice, de todas formas, que si alguno no ofende en palabra, dice que este es un varón perfecto capaz de refrenar todo su cuerpo. Acá esta palabra perfecto, varón perfecto, es un varón maduro, una persona madura espiritualmente. Y lo que es interesante también es que dice que si sos capaz de refrenar tus palabras, si sos capaz de no hacer tropezar a los demás con tu lengua, también sos capaz de refrenar todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque dominar la lengua, dominar lo que decimos, es lo más difícil. Y es por eso que el que logra dominarlo puede dominar todo el cuerpo. Es muy interesante poder saber eso. Y quizás escuchando esto, decís, sí, es verdad. Muchas veces hemos podido dominar nuestras acciones, las cosas que hacemos, pero a la hora de tener que hablar, a la hora de tener un chisme en nuestras manos, en nuestra boca, es muy difícil refrenarlo. Hay veces que es mucho más fuerte que nosotros. Por eso dice que si tenés la posibilidad de no ofender, de no hacer tropezar con tus palabras, eso significa que puedes refrenar todo tu cuerpo y sos una persona madura. Una persona madura espiritualmente. Ahora vamos a ver después lo que dice en el capítulo 3. Versículo 3, perdón. Dice: He aquí, nosotros pondremos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Bueno, ahora Santiago nos va a estar dando tres ejemplos respecto a la lengua, respecto a nuestras palabras, para poder entender de qué se trata. En primer lugar, Santiago nos muestra que la lengua y las palabras es un poder que controla. Un poder que controla. Ahora va a hablar acerca del caballo, por ejemplo. Es un animal tan imponente, tan poderoso, pero que sin embargo con un freno en su boca es capaz de dominarse completamente, ¿no? Y es algo pequeño. Y también va a dar un barco así tan imponente, tan grande, es dominado por un pequeño timón. Ahora lo que tenemos que entender y ver
es lo que, no lo que dice explícitamente, sino lo que está implícito. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, acá habla acerca de un caballo que tiene un freno, pero yo te pregunto, ¿el freno se usa solo? ¿El caballo se frena solo? No. Acá hay un barco y un timón. En ese tiempo no existía el piloto automático. El barco no se manejaba solo. ¿El caballo qué necesita para ser frenado? Un jinete. ¿El barco qué necesita para ser dominado? Un capitán. Y es decir que tiene que haber una persona que controle, alguien que controle eh, el caballo y el barco. Y así también nuestra vida. Nuestra lengua puede ser dominada por varias cosas. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que tiene que ser dominada por el Espíritu Santo. Tiene que Dios, a través de su Espíritu, tomar el control, las riendas de tu boca, y Él puede hacerlo. Y ¿sabes qué? Muchas veces querés tomar las riendas vos, querés tomar el control vos. Pero fíjate lo que dice el versículo 8, dice, pero ningún hombre pudo dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Dice que vos no tenés el poder para domar tu lengua. No está en tus capacidades poder refrenarlo, es más fuerte que vos. Es por eso que es necesario que el control de tu vida lo tome algo que es mucho más fuerte que eso. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Gálatas nos va a estar enseñando acerca del fruto del Espíritu. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y da una larga lista hasta llegar a lo que es templanza. Y esta palabra templanza significa dominio propio. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios te da la capacidad para poder tomar el control de tu cuerpo, dominar tu cuerpo. Y en este caso, por ende, dominar tus palabras. Ahora, lo que necesitamos, obviamente, es, para tener estos frutos del Espíritu Santo, es andar en el Espíritu. Así como Dios nos dice a través de su palabra, Él dice en el libro de Corintios que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Y andar constantemente en el Espíritu implica tener una relación íntima con Dios. Y tiene que ser algo constante, porque de este modo vamos a poder refrenar nuestra lengua, de este modo vamos a poder tener el control, con esa templanza, con ese dominio propio. Tenemos que entender entonces, como dijimos, de que la lengua es un mal el cual nosotros con nuestra propia fuerza no podemos dominarlo. Dice que ningún hombre lo logró. Sin embargo, Dios, a través de su Espíritu Santo, te da la capacidad para poder domarlo. Ahora, no solamente que la lengua es un poder que controla, sino que también es un poder que contamina. Vamos a ver lo que dice el versículo 5. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, y acá también nos va a seguir dando ejemplos acerca de la lengua. Dice que la lengua es un fuego, que es un mundo de maldad. En el versículo 5 dice que es algo pequeño, como un pequeño fuego, pero que puede incendiar todo un bosque. Y esto nos habla de que tenemos que tomar dimensión, tenemos que tener una perspectiva correcta de lo que es la lengua, de lo que implica, del poder que tienen nuestras palabras. Sabés que la lengua en ese momento estaba siendo usada para causar divisiones, para herir. Y el problema es cuando tu boca está siendo dominada por Dios o está siendo dominada por el enemigo. Porque esto es lo que quiere Satanás. Él quiere causar división dentro de la iglesia, quiere que haya murmuración, quiere que no tengamos temor de hablar sin pensar. Pero en las manos de Dios, Dios puede utilizar tus palabras para bendecir a otros, para restaurar, para dar vida. Ahora la pregunta en esta mañana es, ¿qué es lo que está impulsando tus palabras? Porque sabes que en el versículo 6 dice a lo último, y ella misma es inflamada por el infierno. Lo que me dice esto es, ¿viste cuando tenés, por ejemplo, una antorcha que la prendés y si le tirás nafta, ¿qué pasa? Se prende mucho más, es inflamada. Ahora, ¿qué es lo que está impulsando tu lengua? ¿Qué es la pasión que te impulsa para hablar? ¿De dónde viene? ¿Viene del cielo o viene del infierno?
Sabes que el problema es que muchas veces nosotros no tenemos temor de nuestras palabras. Hoy nosotros seguimos hablando, hay personas que continúan hablando, ¿sabes por qué? Porque es gratis, porque no sufren consecuencias alguna, pero sabes que sí hay consecuencias. Hay consecuencias y son muy severas. Sabes que en el libro de Números, capítulo 12, ahí están Aarón y María, los hermanos de Moisés, y están murmurando contra Moisés a causa de la mujer que había tomado, que era Cusita, que era una mujer que no era israelita. Y ellos comenzaron a murmurar, sin embargo dice que Dios los toma aparte, antes de que esto se extienda. Y Dios les va a decir, ¿por qué no tuvieron temor de hablar mal de mi siervo? Y ese es el problema, porque no tenemos temor de nuestras palabras, no dimensionamos de que nuestras palabras pueden causar un profundo dolor a otras personas, pueden causar cosas más severas de lo que alguna vez podríamos haber pensado. Y simplemente puede ser por un chisme, por murmurar solamente, como pasaba acá. Déjame decirte que si Dios no hubiese intervenido en esta ocasión ahí con María y con Aarón, quién sabe cuáles habrían sido las consecuencias. Quizás hubiese dividido el pueblo. Y en ese momento Satanás estaba utilizando la murmuración, los chismes, esas palabras, esa lengua para causar conflictos, divisiones de todo un pueblo. ¿Vos te pensás que hoy cambió algo? Para nada, Satanás sigue utilizando las mismas herramientas y utiliza nuestras bocas, nuestra lengua para poder sembrar esas divisiones dentro de la iglesia. Y sabés que hoy en la iglesia la mayor cantidad de divisiones que fueron causadas no fueron ni por el pecado de fornicación, de adulterio, no. Las mayores divisiones en la iglesia son causadas por nuestras palabras, por las cosas que decimos, por la murmuración, por los chismes. Eso es lo que causa divisiones, lo que causa conflictos. Nuestras palabras. Ahora tenemos que tener temor de las cosas que decimos. Tenemos que tener temor de hablar de nuestros hermanos también. Tenemos que pensar en esta mañana qué es lo que está impulsando nuestra boca. Si es el cielo, si es el infierno. Si el poder de nuestra boca es un poder que está contaminando, o si es un poder que bendice. Es por eso que Santiago nos va a decir eso, de que es un poder que es inflamado por el infierno, para que tengamos el temor de pensar, Dios, te pido perdón, yo no quiero que me pase esto a mí. Yo no quiero que el enemigo tome el control de mis palabras. Yo no quiero ser como esta persona que está describiendo. Realmente yo quiero que vos me utilices para poder ser de bendición a otras personas, para que mis palabras puedan dar vida y no contaminen. Sabés que también tenemos que entender eso, de que nuestras palabras tienen sus consecuencias. De que no es que queda todo solamente así y porque hablar es gratis, no. Todo tiene sus consecuencias y cualquiera lo puede hacer. ¿Te acordás ahí, en el libro de Mateo capítulo 16? Que está Pedro y Jesús va a preguntarle a todos tus discípulos, va a decirle, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro dice esas palabras, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después Jesús le dice que eso se lo había revelado Dios, su Padre. Sin embargo, unos versículos después, cuando Jesús anuncia su muerte, lo toma aparte Pedro a Jesús y le dice, Señor, tené compasión de vos mismo, que esto nunca te pasa. Y Jesús le dice ahí a Pedro, que le había dicho que le había sido revelado por Dios lo que había dicho antes, le dice, apártate de mí, Satanás. Ese fue en un instante que fue utilizado en sus palabras por Dios y después iba a ser utilizado por el enemigo. Por eso tenemos que ser conscientes y tenemos que ser temerosos de que nuestras palabras en las manos equivocadas pueden contaminar, pueden causar división. Pero si nuestras palabras, nuestra boca está en manos de Dios, puede ser utilizada para bendecir, puede ser utilizada para dar vida. Ahora, dijimos entonces que la lengua es un poder que contamina. Decimos que es un poder que controla también al principio. Pero ahora decimos que es un poder que debe ser consagrado. Fíjate lo que dice el versículo 9, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos al hombre, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada y dulce. Bueno, vemos que es un poder que tiene que ser consagrado. Me gusta en estos versículos que está diciendo cosas que pueden hacer que utilicemos nuestro sentido común. Y te hace pregunta, ¿puede acaso una fuente de una misma agua, dice, hecha por una misma abertura, puede tirar agua dulce y agua amarga? La respuesta es obvia, no puede, es como sentido común. Dice, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Eso es posible? No. Y esto también repercute sobre nosotros, es como sentido común. No puede ser nuestra boca usada en un momento por Dios y después ser usada por el enemigo. Son cosas que no son compatibles entre sí. Y dice, hermanos, esto no debe ser así. Y así como Pedro le pasó, esto no tiene que pasarnos a nosotros. Por eso tenemos que tener temor, tenemos que tener cuidado. Tenemos que consagrar nuestra boca. Tenemos que consagrar nuestra lengua, decirle, Señor, yo quiero que mi boca pueda hablar bendición. Yo quiero que mi boca pueda predicar tu evangelio. ¿Cómo puede ser que hay hermanos que estén predicando el evangelio y después está hablando mal de sus hermanos? Esto no debe ser así. No tiene que ser así, ni puede ser así, no es lógico. Tenemos que tener conciencia, tomar conciencia de nuestras palabras. Tenemos que tener temor. Tenemos que consagrar nuestra boca. Pero antes de poder consagrarlo tenía que haber un arrepentimiento en nosotros. ¿Sabes que más adelante en el capítulo 4 va a continuar hablando de todos estos conflictos que había, estos problemas que estaba habiendo en la iglesia? Y Santiago le va a decir que su risa se convierta en llanto. Dice, lamentad y llorad. Porque dice que hasta ese tiempo no se habían dado cuenta de las cosas malas que estaban haciendo y seguían en las suyas, seguían como si no pasara nada, pero hablar mal de los demás, tiene que causar algo en tu vida. No puede ser que las cosas sigan como si nada, que sigas hablando mal de los demás como si nada pasara. No, tiene que haber un arrepentimiento. Ahí ese llanto es un llanto de arrepentimiento, de dolor, de decir, Señor, perdón, porque en todo este tiempo mi boca fue utilizada para sembrar divisiones en la iglesia. Mi boca fue utilizada para contaminar. Pero yo de ahora en adelante quiero solamente hablar tu palabra, quiero solamente ser de bendición, ser de edificación para la iglesia, que mis palabras puedan dar vida. Y la única manera de poder hacerlo es arrepentirte y consagrar tu boca a Dios. Así que dijimos entonces, en esta mañana, que tenemos que entender que la lengua es un poder que controla. Tenemos que ver a quién le estamos dando la rienda de nuestra vida. Si tratamos de manejarlo nosotros, o estamos permitiendo que Dios pueda tomar el control y de esa manera poder dominar la lengua. En segundo lugar, la lengua es un poder que contamina. Tenemos que ser temerosos y ser conscientes de que la lengua puede ser un mal que puede contaminar a la iglesia, puede causar conflictos y divisiones. Y en tercer lugar, la lengua tiene que ser un poder que debe ser consagrado a Dios, que debe ser utilizado por Dios para bendecir. Y no debemos utilizarlo y darlo al enemigo para poder dividir, para poder causar esos conflictos. Ahora no termina ahí el capítulo de Santiago, sino que va después a hablar el versículo 3 hasta el versículo 18, y va a hablar de lo que es la sabiduría de lo alto, dice. Vamos a leer un poco acerca de lo que dice. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Entonces acá Santiago nos va a estar hablando a aquellas personas que deseamos enseñar en la iglesia. Pero no necesariamente solo las personas que tengan el llamado de la enseñanza, es decir, el don de la enseñanza. Porque como nosotros sabemos, dentro de la iglesia uno cuando recibe a Cristo en su corazón tiene lo que son dones espirituales, los cuales son para la edificación, para la bendición de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y hay diferentes tipos de dones, y uno de estos dones es la enseñanza. Sin embargo, a pesar de que hay personas que tienen o no este don, todos tenemos una boca, todos tenemos una lengua, y directa o indirectamente todos ejercemos una influencia sobre los demás como maestros, podríamos llegar a decir. Es por eso que también tenemos que aplicar
lo que indican estos versículos a nuestras vidas y entender de que hay dos tipos de enseñanza, hay dos tipos de sabiduría. Va a hablar una que es la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, y va a hablar de otra que es la sabiduría terrenal, la sabiduría del diablo. Y va a comenzar entonces en el versículo 13, como leímos, y va a hacer una pregunta Santiago muy interesante. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y la respuesta sería quizás sencilla. Podríamos llegar a decir, bueno, una persona sabia es una persona que tiene mucho conocimiento, que sabe, que la tiene clara, podríamos decir, que te puede dar buenos consejos. Sin embargo, después Santiago responde, dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre. Esta palabra muestre la podemos ver en el capítulo 3, ¿te acordás? Cuando habla de las obras de la fe, que muestre por sus obras la fe que tiene. Y acá lo que me está indicando es de que antes de que comience a enseñar, antes de que comenzar a enseñar con las palabras, es necesario que comencemos con las acciones. Es necesario que hagamos antes de enseñar, que demostremos con nuestra conducta que lo que estamos enseñando es lo que estamos viviendo. Y no solamente dice que mostrarlo en buena conducta, sino también dice sus obras en sabia mansedumbre, es decir, hacer las cosas no para que los demás me alaben, no para que los demás hablen bien y decir, yo mirá, sino con humildad, haciéndolo porque es el llamado que tenemos de parte de Dios, a tener una vida en santidad. Y eso es lo que me está hablando. Ahora, después va a comenzar a hablar acerca de esta sabiduría. Dice, versículo 14, fíjate lo que dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Fíjate en el versículo 14 que arranca hablando de celos amargos, de contención, de esta palabra eriteia, ¿viste? De este conflicto, este debate político, podríamos decir, en que hablo mal de los demás y hablo bien de mí mismo, me alabo a mí mismo. ¿Ves? Y va a decir que esta sabiduría no es la que proviene de Dios. Versículo 15, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Fíjate que va a dar tres características de esta sabiduría. Dice que, sino que esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Terrenal es decir, de los hombres, de este mundo. La sabiduría que busca mi propio beneficio, ahí en el orgullo y que los demás no importen. Natural, animal, que justamente habla de la naturaleza, de nuestra naturaleza humana, pecaminosa. Y por último dice diabólica. Y ahí, en estos tres ejemplos, podemos ver cómo habla acerca de los tres enemigos que tiene el cristiano, el creyente. ¿Te acordás? Que es el mundo, es la carne y es el diablo. Y dice que este tipo de sabiduría no es la que proviene de lo alto. Esta es el tipo de sabiduría que causa divisiones, es la que causa conflictos. Ahora es necesario que nosotros podamos ver qué es lo que estamos haciendo, para qué estamos usando nuestra lengua, cuál es el poder que está generando esa pasión para hablar y determinar si esta sabiduría con la que yo enseño, podríamos llegar a decir, o la forma en la que yo hablo, tiene alguna de estas características. Sin embargo, después en el versículo 17 vamos a leer lo que dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, y entonces llega también al versículo 17, como leímos recién, que acá me va a estar hablando acerca de la sabiduría, esa sabiduría que proviene de lo alto, la que proviene de Dios, y va a dar ciertas características, las cuales nos permiten identificar a estas personas, las que rigen su vida con esta clase de sabiduría. Va a decir que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, es decir, que es verdadera, que no hay mentira en ella, de que no utiliza la mentira para poder sacar ventaja de los demás, sino que prioriza la verdad. Pacífica, es decir, que no busca la paz, no busca generar mayores conflictos, busca soluciones, no busca más problemas, ¿no? Siempre uno para
para discutir siempre se necesitan dos personas, ¿no? No se puede discutir solo porque es muy aburrido. Y están esas personas que siempre están discutiendo y buscando problemas y conflictos. Sin embargo, acá nos dice que la sabiduría de lo alto es una sabiduría que es pacífica, que busca la paz, que busca enmendar las cosas, que busca arreglar, que busca solucionar, que no busca mayores conflictos. Pacífica, es amable. Esta palabra me habla de permitir, dejar que el otro pase. ¿Viste ese cartel de ceda al paso que existe acá existe ese cartel, yo lo vi una vez. De ceda al paso, que no sé si muchos le prestan atención, que es para justamente frenar y dejar que el otro pase. Y esta palabra amable me habla de eso, de permitir que el otro pase, que el otro lo haga. Muchas veces uno cuando quiere enseñar, dice, bueno, yo tengo la verdad, yo quiero enseñar, porque es para lo que yo estoy hecho, y caemos en el orgullo de decir de que yo debería estar ahí constantemente y esto y lo otro. Sin embargo, dice que esta sabiduría es amable, permite que los demás puedan tomar ese lugar, permite que los demás puedan pasar. No solamente siempre tengo que ser yo el que tiene que enseñar, sino que los demás también tienen la capacidad, y además permite que los demás puedan crecer en el cuerpo de Cristo. No solamente dice que es amable, sino que es benigna. Esta palabra benigna es de una persona que puede ser moldeable, una persona que se le puede enseñar. Esta palabra benigna era usada para los caballos que eran fáciles de domar. Es decir, que una persona benigna es alguien que se le puede seguir enseñando todavía. Es una persona que todavía, a pesar de sus años, no cae en el orgullo de decir yo ya lo sé todo. ¿Que me va a enseñar? ¿Que es más chico que yo? ¿Que tiene menos conocimientos que yo? No, esta sabiduría de lo alto dice que estas personas son personas benignas, personas que todavía pueden recibir enseñanza, pueden seguir recibiendo dirección, que son humildes. Después dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, acá me habla también acerca de que estas personas no necesitan usar una careta para demostrar su espiritualidad. No necesitan ser hipócritas para demostrar algo que ellos realmente no son, sino que demuestran quiénes son a través de sus frutos y no de sus palabras. Me acuerdo cuando le preguntaban a Jesús acerca de las personas que le seguían, quiénes eran, quiénes no eran, y Jesús va a decir entonces, por sus frutos los conoceréis. Y las personas que vivan de esta manera, las vas a poder conocer a través de sus frutos, a través de las cosas que ellos hacen y no de las cosas que ellos simplemente dicen. Porque decir y hablar, podemos hablar todos, podemos decir todos. Pero lo importante es que antes de enseñar, antes de hablar, que podamos hacer. Es por eso dice que no hay hipocresía. Estas personas no necesitan usar ninguna máscara, no necesitan pretender ser otra persona para poder con orgullo demostrar su espiritualidad tan grande. No están enfocadas en eso, son personas humildes que pueden demostrar sus frutos simplemente por vivir en santidad, por vivir como Dios quiere que vivamos. Y a lo último, el versículo 18, que dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, acá me habla del principio de la siembra y de la cosecha. Al principio va a hablar más acerca de la sabiduría terrenal, la sabiduría del diablo. Y va a dar las diferentes características. Fíjate el versículo 18, dice, porque donde hay celos y contención, y fíjate lo que se siembra, dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, que si nosotros hacemos lo de la primera sabiduría, los celos amargos, las contenciones de los corazones, las mentiras, tantas cosas así, bueno, justamente lo que vamos a sembrar es eso, la perturbación y toda obra perversa. Sin embargo, y si nosotros sembramos con esta sabiduría que proviene de lo alto, dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a poder cosechar esos frutos que sirvan para bendición, para nosotros y para el cuerpo de Cristo. Tenemos que entender eso entonces, de que existen dos tipos de sabiduría. Ahora la pregunta con la que quiero terminar es la siguiente. ¿Con qué tipo de sabiduría se está manejando hoy tu vida? ¿Qué frutos estás viendo hoy que estás dejando? Si tuvieran que evaluarte por los frutos que tenés, ¿qué tendrían que decir de vos? No solamente hablo de la iglesia,
sino también hablo de tu trabajo, de la facultad, de la escuela, de tu familia. Si tuvieran que evaluarte hoy ellos por los frutos, por tus acciones, ¿ellos qué podrían decir? ¿Sos como esta persona que tiene la sabiduría de lo alto? ¿O acaso tenés esa sabiduría terrenal? ¿Te estás rigiendo tu vida con esa sabiduría que proviene del mismo enemigo? Bueno, esta mañana pudimos aprender esto, de nuestra lengua, del poder de nuestras palabras, pero también de que tenemos que dirigir nuestra vida de la forma en la que Dios quiere, o también podemos hacerlo de la manera que el diablo lo desea. Tenemos que preguntarnos entonces, en esta mañana, ¿de qué manera estamos manejando nuestra vida? Si con nuestra boca estamos bendiciendo, con nuestra boca estamos contaminando. Y en base a la respuesta de hoy, tomar una decisión. Si estamos yendo por el camino equivocado, permitir que Dios pueda hacer una vez nosotros, arrepentirnos y consagrar nuestra boca para que pueda ser de bendición. Así que, así terminamos. Espero que este tiempo haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.